Ok, bueno, primero, buenas tardes y feliz año. Espero que sea un buen año para todos, ¿no? Y bueno, hoy retomamos el tema de las finanzas, y seguimos con los mercados, ¿no? Ya estamos terminando los mercados, estamos en los mercados de derivados, que son ya los mercados finales. ¿Ok? Entonces, el primero de los derivados que vamos a estudiar es el mercado, el derivado futuro o plazo. ¿Ok? El término en castellano es futuros y plazos. ¿Ok? Y en inglés, por supuesto, es futures and forwards. ¿Ok? Sin embargo, en Venezuela hay una costumbre de llamar a los plazos forwards. ¿Ok? O sea, normalmente en el mercado bancario, sobre todo los banqueros les gusta llamar al plazo forward. ¿Ok? Sin embargo, en el reglamento de operaciones de la bolsa, ¿ok?, aparece operación de plazo. ¿Ok? Se le llama así operación de plazo a la operación que se pacta en bolsa. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a ver cuáles son las diferencias. O sea, los dos contratos son bastante parecidos. ¿Ok? No son exactamente iguales, pero son bastante parecidos. ¿Ok? Primero, son derivados. ¿Ok? Y los derivados son contratos que se derivan de un instrumento original, por eso es que se le llama derivado. ¿Okay? Y el instrumento original puede ser una moneda, puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser una mercancía, puede ser una tasa o puede ser un índice. ¿Okay? Cuando ya es una tasa o un índice ya no es ¿cómo se llama? Ya no es un activo propiamente dicho, sino que es un activo bastante intangible, ¿no? Sin embargo, se puede hacer futuros y plazos sobre eso, igual que se puede hacer opciones sobre eso, ¿no? Porque el mercado de opciones es el otro mercado de derivados, ¿no? A mí me gusta mucho decir derivados, ¿ok? Y que se use la palabra derivado en castellano, porque esa es la verdadera traducción de la palabra en inglés. En inglés se dice derivatives. Y entonces ha habido últimamente una tendencia, que no sé de dónde viene, de gente que dice los derivativos. ¿Ok? En castellano la palabra derivativo no existe. ¿Ok? Y la palabra derivado se traduce al inglés derivatives. O la palabra derivatives en inglés se traduce derivado, ¿no? Y pasa igualito con el caso del, de la palabra bizarro, ¿no? Que aquí en Venezuela bueno, no sé en otros países latinoamericanos, ¿no? Pero aquí en Venezuela se usa equivocadamente, creyendo que el bizarro castellano es igual al bizarro inglés, y no es lo mismo, ¿no? Bizarro en castellano significa valiente. ¿Ok? Por ejemplo, el Cid Campeador era bizarro. ¿Ok? Pero no es raro como en inglés, pues. O sea, no significa raro, pues. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua, en su afán por aguantarlo todo, está cambiando y está poniendo como un nuevo significado la condición de rareza. Entonces, a mí no me parece que eso sea bueno, pero bueno. Okay. Bueno, pero se llama derivado porque se derivan de algún instrumento original. Siempre son contratos, ¿no? ¿Okay? Y en el caso de los futuros son un contrato que me permite comprar o vender en un plazo mayor al regular. ¿Ok? Y acuérdense que el plazo regular lo llamamos spot, ¿no? ¿Ok? Ese era el término que se le daba a ese tipo de mercado, cuando el mercado es regular, ¿no? Acuérdense que eso lo habíamos definido cuando habíamos hablado de mercados monetarios, ¿no? El mercado de contado es menor que el spot. ¿Ok? El mercado de spot es el mercado regular o típico. ¿Ok? O sea, el mercado más frecuente de un determinado activo. ¿Ok? Y el mercado de futuros de plazo es el mercado que es superior al plazo del spot o regular, ¿no? Y tienen en común la fijación del precio, ¿no? O sea, los dos fijan precio de la misma manera. El precio se calcula a partir del precio spot. ¿Ok? Y a partir del precio spot se añade una tasa de interés. ¿Ok? Por eso es que está la fórmula aquí como si fuera una fórmula de matemática financiera de interés simple, ¿no?
O sea, que es el precio spot multiplicado por 1 más la tasa por el tiempo. ¿Okay? Entonces, y se dice teóricamente que el precio del futuro y el del spot son el mismo. ¿Okay? O sea, que este precio y este son el mismo, pero el futuro tiene una prima. ¿Okay? Porque el interés paga el paso del tiempo. ¿Okay? Entonces, esa es la segunda definición que tiene de verdad la tasa de interés. Pues la tasa de interés, habíamos dicho que era el canon de arrendamiento del dinero cuando dimos las primeras clases. ¿Okay? Y muchos brokers digitales usan la CDF, CFD. Okay. ¿Qué es la CFD? Me quedé en el limbo, no sé lo que es la CFD, ya tengo que averiguarlo. Ok, bueno, el precio son el mismo, son el mismo, lo que pasa es que el interés derivados contratos de... Ah, ok, ok, claro, claro, ok, ok. El, el, el precio del spot y el futuro son exactamente iguales, ¿no? Y de hecho en el, en el tiempo tienden a converger, ¿no? O sea, el día del vencimiento, el precio del futuro es el mismo precio del spot. ¿Okay? Y eso es la razón del por qué pasó un evento muy particular en el año 2019, cuando comienza lo de la pandemia y todo lo demás, ¿okay? Que en mayo del año 2019 los precios no, los valores del mercado de futuros de petróleo se hicieron negativos, ¿no? Entonces por ahí empezó la gente a decir, no, que el precio se hizo negativo. Eso no es verdad, ¿no? Sino que como resulta que el precio del contado cayó abismalmente, entonces eso representaba una pérdida, ¿okay? Y lo que representaba ese valor negativo era el valor de liquidación de la operación de plazo, ¿okay? O sea, la operación de futuro, ¿okay? Y por eso que parecía como que fuera un precio negativo. No, no existen precios negativos, ¿no? Eso en realidad es la pérdida, ¿okay? O sea, eso fue lo que pasó, ¿okay? Entonces, bueno, habíamos dicho, como comenté, que la primera definición de la tasa de interés era el canon de arrendamiento del dinero, ¿okay? Y esta es la segunda definición de la tasa de interés. La tasa de interés es la prima que se paga por el paso del tiempo. ¿Okay? Y es lo que hace, es lo que hace diferente el futuro del spot. ¿Okay? Eso es lo que es la tasa de interés, lo que al final hace la diferencia. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos contratos propiamente dicho? ¿No? Si los dos fijan el precio igual, ¿ok? Y deberían tener valores iguales, ¿ok? Ojo que eso no pasa siempre, ¿ok? Porque como uno está negociando uno en un contrato, en un mercado distinto del otro, ¿ok? No tienden a converger, ¿no? Pero deberían ser el mismo precio, ¿ok? Sin embargo, las verdaderas diferencias están en el tipo de contrato, ¿okay? Y en los mercados en los cuales se negocia, ¿no? Entonces, la primera diferencia está en el mercado, ¿no? El mercado de futuro es un mercado institucional, así como la bolsa, ¿okay? No es la bolsa, pero es una bolsa de futuros, ¿okay? Se llama Cámara de Compensación de Futuros, ¿okay? Y en los mercados de poco desarrollo, por ejemplo, casi todos los mercados latinoamericanos tienen esa forma, son mercados de futuros y opciones, ¿okay? En el mismo mercado de futuros se hacen también las opciones, ¿no? De hecho, aquí en Venezuela hubo un mercado de futuros en el gobierno, en el segundo gobierno de Caldera, que se llamaba Cámara de Compensación de Opciones y Futuros, ¿okay? CACOF. Y bueno, ahí se negociaron futuros durante un tiempo, ¿okay? Y intentaron sacar opciones, pero jamás las terminaron de sacar y el mercado cerró muy rápido. Entonces, el mercado lo abrieron en el 96, un poco después de que suspendieron el control de cambio, y lo cerraron
en los mediados del 98, antes de que Chávez ganara las elecciones, ¿no? Después que ganó las elecciones, más nunca lo abrieron. Ellos habían dicho que lo cerraban porque había mucha incertidumbre y que ellos preferían que la incertidumbre cesara, y cuando cuando la incertidumbre se diera, entonces ellos iban a volver a abrir, y parece que o la incertidumbre nunca se fue, o ellos decidieron no abrir, ¿no? Una de las dos. Creo que las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hubo un mercado muy breve de futuro, lo vamos a comentar, ¿ok? Casi al final de la clase. ¿Ok? Entonces, la primera diferencia es eso, el mercado, ¿no? El mercado de futuro es un mercado institucional, donde solo se negocia en futuro. ¿Ok? En el caso muy especial de los países latinoamericanos, como son pequeños, y generalmente todos los países pequeños tienen cámaras dobles porque se hacen opciones y futuros al mismo tiempo. Pero en ese caso es el mercado institucional de esos derivados. ¿Ok? Y bueno, pero el mercado de plazos, ¿ok? O los forwards, se hace fuera de ese mercado institucional, por lo cual es un mercado no institucional, ¿no? ¿Ok? Y por esa razón es OTC. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la bolsa hace operaciones de plazo, aunque la bolsa es un mercado institucional, ¿okay? Como ese no es el mercado característico de los plazos, entonces ahí se convierte la bolsa en una suerte de mercado OTC, ¿okay? Porque no es un mercado regular. ¿Okay? Entonces, bueno, la primera diferencia es ese, el mercado, ¿no? La segunda diferencia es el tipo de contrato, ¿no? El contrato de los futuros es un contrato homogéneo, ¿okay? Y eso permite que yo pueda comprar más contratos del mismo tipo. ¿Okay? O que ustedes puedan comprarme contratos iguales a los que yo estoy comprando. ¿Okay? Y al mismo tiempo eso le da mucha liquidez a ese tipo de mercado porque todos estamos comprando lo mismo. Pues. ¿Okay? Entonces no hay contratos especiales, ¿okay? Que impidan la negociación. Entonces por esa razón el contrato ahí es homogéneo. ¿Okay? En cambio el mercado de plazos es un mercado con contratos personalizados, ¿no? O sea, ahí el mercado tiene, el contrato tiene mi nombre, ¿ok? Y por esa razón es muy difícil que yo pueda vender ese contrato. Incluso a veces los contratos tienen una cláusula que dice esto no es negociable, ¿ok? Entonces el plazo normalmente no es negociable, ¿ok? Y la otra característica es la garantía. Y la garantía es de dos tipos, ¿no? Cuando estamos en el mercado de futuro, es una garantía fija, ¿ok? Ya que el contrato es homogéneo, todos tenemos la misma garantía, ¿ok? Y esa garantía se tiene que mantener hasta la fecha de vencimiento del contrato. ¿Ok? Y en el caso de los plazos, como el contrato es personalizado, entonces el contrato depende, ¿ok? De las características de la contraparte, ¿no? O sea, si por ejemplo el banco mercantil me está vendiendo a mí una operación de plazo, entonces bueno, dado que yo soy Daniel Lajut y que yo tengo un determinado perfil de riesgo, entonces el mercantil me va a decir, bueno, tú tienes que dejarme en garantía tu casa, ¿ok? O tu cuenta en tal banco, ¿ok? Y así por el estilo. ¿Ok? La otra característica que diferencia los dos contratos es el tipo de compensación. ¿Ok? Este, en el mercado de futuros las compensaciones se hacen todos los días, se hacen a diario. ¿Ok? En el mercado de plazo se hace únicamente al vencimiento, hay una sola y única compensación que se hace al final. ¿Ok? Y la otra diferencia es la entrega. En el mercado de futuros no tiene entregas, o sea que no es un mercado de delivery. ¿Ok? Y el mercado de plazo puede ser un mercado delivery y puede ser un mercado non-delivery, ¿no? Depende del contrato otra vez. Entonces, el contrato especifica, este contrato es non-delivery o este contrato es delivery. ¿Okay? Ya vamos a explicar la diferencia para que las entiendan, ¿no? Yo lo que quiero es enunciarlas nada más. ¿Okay? Supónganse ustedes que yo tengo una inquietud, ¿ok? Y normalmente los contratos de derivados se utilizan como contratos de cobertura, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una deuda en dólares que tengo que cancelar en marzo, ¿ok? O estamos en enero y yo lo tengo que cancelar en marzo. Y bueno, yo no sé qué va a pasar de aquí a marzo.
y como yo tengo mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar de aquí al mes de marzo, entonces yo quiero comprar hoy un contrato que me permita, ¿okay?, cubrir el riesgo de una posible devaluación de aquí a marzo. ¿Okay? Entonces yo, vamos a suponer que llamo al Banco Mercantil, ¿okay?, y le digo al Banco Mercantil, mira, yo estoy interesado en hacer una operación de plazos, ¿okay? Vamos a hacer la primera, la de plazo, ¿okay?, en dólares, ¿okay?, para que me los entreguen el día 14 de marzo, ¿okay?, para ponerle un día. ¿Okay? Entonces, bueno, el operador, igualito que en el mercado de cambios regular, me va a decir, bueno, espérate un momentico, y me pone en espera y le dice al jefe, mira, por aquí está la HUD y quiere hacer una operación forward, que quiere hacer un plazo. Y él dice que quiere comprar dólares para que se los entreguen el 14 de marzo. ¿Qué le decimos? ¿No? Entonces, el tipo le dice, bueno, dile tanto, tal precio, que él saca su cuenta, más o menos con esa ecuación que hicimos al principio, toma el precio de hoy, que es como 18.90, precio del central, y le multiplica una determinada tasa de interés, que normalmente es la tasa de interés de la ecuación de Fisher, ¿no? Esa del arbitraje de tasas de interés de Fisher. Y bueno, y él me dice a mí que me está vendiendo los dólares a 20 dólares, a 20 bolívares, ¿okay?, para que me los entreguen en marzo. Y bueno, yo le digo, bueno, chévere, sí. ¿Okay? Entonces, mándame el contrato. Pues entonces ellos me mandan un contrato, ¿okay?, con un mensajero, y el contrato dice que entre el Banco Mercantil, que está residenciado en Caracas, que está registrado en el registro mercantil, tal, número tal, y Daniel Lahoud, que es, vamos a suponer que yo soy tesorero de una empresa, ¿okay?, y la empresa es la que está haciendo la operación, y la empresa tal, ¿okay?, se hace un contrato de venta de dólares a plazo. La empresa se compromete a comprar los dólares a 20 bolívares, ¿okay?, y el Banco Mercantil se compromete a entregarle esos dólares el día 14 de marzo, vamos a suponer 10.000 dólares, se los va a entregar el día 14 de marzo. ¿Okay? Y bueno, y el contrato dice que, por ejemplo, vamos a suponer que mi empresa tiene una cuenta en el Amerant Bank, que es el banco del Banco Mercantil en Miami. Entonces, la garantía supuestamente es que 10.000 dólares de los que yo tengo allá en el Amerant Bank, ¿okay?, se quedan congelados de aquí hasta marzo, ¿okay?, por si acaso si yo me voy con la cabulla en la pata. ¿Okay? Entonces esa sería la garantía del contrato. ¿Okay? Y bueno, y el día 14 de marzo yo estoy obligado a pagar, ¿okay?, 20.000 bolívares, ¿okay?, y el Banco Mercantil me va a liquidar esta operación de dólares, ¿no? Y la liquidación puede ser de dos tipos, delivery y non-delivery. Delivery, ¿cómo es? O sea, si yo le digo al mercantil que yo quiero que me mande los dólares en efectivo para la tesorería de mi empresa, entonces, bueno, el Banco Mercantil se comprometerá tal vez a enviarme una cajita con 20.000 dólares, con 10.000 dólares a mi... Oye, yo dije 20.000 bolívares, no, son 20.000 bolívares, son 20 por 10, serían 200.000 bolívares, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Yo recibiría los dólares, en ese caso es delivery, ¿okay?, pero también la operación puede ser non-delivery, ¿okay? Yo no recibo los dólares, sino que recibo la diferencia, ¿okay? Y eso lo voy a explicar mejor cuando vea el futuro, ¿okay? Ya van a ver cómo es eso, ¿okay? Entonces, bueno, la otra alternativa es que yo llamo al banco mercantil y le digo al banco mercantil, mira, yo quiero hacer una operación de futuro, ¿okay?, y vamos a suponer que en Venezuela se puede hacer, ¿okay? Entonces, el mercantil me dice, bueno, sí, nosotros tenemos operador de futuro, ¿okay? ¿Cuánto quieres hacer? Bueno, yo quiero comprar 10.000 dólares. Ok, está bien. Cada contrato son por 1.000 dólares, o sea que vas a comprar 10 contratos. ¿Okay? Entonces, bueno, ellos hacen la operación, después me llaman y me dicen, mira, cerramos la operación a tanto. ¿Okay? Y bueno,
el contrato dice que tú tienes que depositar el 10% del valor total de los contratos como garantía. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a suponer que estamos en las mismas condiciones. Esto cuesta 200.000 bolívares. ¿Okay? Y yo estoy obligado a depositar 20.000 dólares. ¿Okay? Y envío un cheque, o bueno, o hago una transferencia de 20.000 bolívares. ¿Okay? Al banco mercantil. Y el banco mercantil abre una cuenta en la Cámara de Compensaciones de Futuros a mi nombre, ¿ok? Por el monto de 20.000 bolívares, ¿ok? Por la otra parte, la persona que me vendió los dólares a mí, que se comprometió en el contrato a venderme los dólares, ¿ok? También tiene que depositar 20.000 dólares, 20.000 bolívares tiene que enviárselos al operador y el operador lo envía a la Cámara de Compensaciones y se abre una cuenta a nombre de él en la Cámara de Compensaciones por el monto de 20.000 bolívares. ¿Okay? Entonces, bueno, desde ahí en adelante, todos los días el contrato va a cambiar de precio, ¿no? Va a subir a 20.50 o va a bajar a 19.25. ¿Okay? En el caso en el cual sube, ¿okay? Entonces, quien vendió, ¿okay? Pierde. Okay, vamos a suponer que sube de 20 a 20.50, pierde 0.50 por 20.000 dólares, ¿no? Ok, 0.50 por 20.000 dólares son 10.000 bolívares, ¿no? Entonces a él lo llaman y le dicen, mira, perdiste 10.000 bolívares, ¿okay? Tienes que depositarme esos 10.000 para reponer la garantía. ¿Okay? Y esos 10.000 que él perdió los gané yo. ¿Okay? Entonces, a mí me los transfieren y me los ponen en mi cuenta de garantía. Entonces, ya mi cuenta de garantía no vale 20.000, sino que vale 30.000. ¿Okay? Si por el contrario el precio se cae, ¿okay? Entonces a mí es al que me llama, ¿no? Si se cae 19.25, entonces esto perdió 0.75 por 10.000, ¿okay? Que son 7.500 bolívares. ¿Okay? Y a mí me dicen que yo tengo que depositar 7.500 bolívares. Entonces yo los deposito, ¿okay? Porque de todas formas se los transfirieron a la persona que me vendió los dólares a mí, ¿okay? Y su contrato ya no vale 20.000, sino 27.500, ¿no? Y mi contrato sigue valiendo 20.000 porque yo deposité los 7.500 que perdí, ¿okay? Así es como se va haciendo todos los días, ¿okay? Hasta el día del vencimiento. El día del vencimiento, entonces, a mí me devuelven los 20.000 dólares y a los 20.000 bolívares y a él le devuelven los 20.000 bolívares. ¿Okay? Y bueno, y uno de los dos perdió. El que perdió se lleva sus 20.000 de garantía y la pérdida. ¿Okay? Pero el que ganó se lleva los 20.000 de garantía y otro cheque adicional con la ganancia, ¿no? Y la ganancia es la diferencia entre el precio de mercado y el precio al cual yo compré los dólares, ¿no? ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que es el non-delivery, pues. O sea, ustedes no se llevan el activo propiamente dicho, sino que se llevan la ganancia o la pérdida. Si ustedes querían comprar de verdad el activo, ustedes después se van al mercado regular del activo, por ejemplo, el mercado regular del dólar, compran el dólar y pagan con su dinero y con el cheque que les dieron de regalo, ¿no? De regalo por las ganancias. Por esa razón es como si ustedes hubieran hecho la misma cobertura que un mercado, que un contrato de plazo, ¿okay? Aunque lo que hicieron fue un contrato de futuro. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Okay? Eso funcionó en Venezuela, ¿okay? Como comenté, al final del cuarto control de cambio, o sea, el cuarto control de cambio terminó en marzo del 96, o sea, en el gobierno de Caldera hubo un control de cambio que empezó el 30 de junio del año 94 y que, si mal no recuerdo, lo cerraron el día 26 de marzo del año 2000, perdón, del año 96. Más o menos en el mes de octubre del año 96, unos empresarios decidieron abrir ese mercado de plazo, se llamaba mercado de futuro, que se llamaba CACOF, ¿okay? Y comenzaron a sacar operaciones de compra y venta de futuros, ¿okay?
primero se ofrecieron futuros en dólares, futuros del ADR de CanTV, que era la acción de CanTV que se cotizaba en Nueva York. ¿Okay? Había futuro de la electricidad de Caracas. ¿Okay? Y bueno, y después añadieron un futuro con el índice de la Bolsa de Caracas. ¿Okay? Y la idea era abrir un mercado de opciones también. ¿Okay? Pero en junio del año 98, ¿okay? Cuando estaban faltando 6 meses para la elección presidencial, ellos decidieron cerrar el mercado. ¿Okay? Se hizo un anuncio 2 meses antes diciendo que el día 30 de, de junio cesaba operaciones CACOF provisionalmente. Y bueno, efectivamente el día 30 de junio cerraron. ¿Okay? Y bueno, y se cerraron con la promesa de que iban a abrir en algún tiempo cuando la incertidumbre cediera, dijeron. ¿Okay? Después más nunca abrieron. ¿Okay? Y bueno, y yo tengo que comentar dos cosas ahí. Primera, en Venezuela siempre tuvo un tipo de cambio muy estable, ¿no? Hasta que empezamos a tener política monetaria continua por parte del Banco Central. De hecho, el bolívar era la moneda más sólida que había en el planeta, ¿no? ¿Okay? Y no estoy bromeando, que era la más sólida que había en el planeta, porque nosotros teníamos, o sea, funcionábamos con el sistema de patrón dólar-oro, ¿okay? Y lo respetamos de manera muy responsable. ¿Okay? De hecho, en esa época el Banco Central era mixto, no era una empresa gubernamental. Es más, el gobierno solamente tenía el 30% del capital del banco, aunque el gobierno tenía la facultad de nombrar al presidente, ¿okay? Y de aceptar la, la disposición de la junta directiva. ¿Okay? En el año 74 se nacionaliza el Banco Central y por supuesto pasa a ser totalmente gubernamental y comenzó a hacer política monetaria constantemente, y bueno, y eso desestabilizó la moneda de manera tal de que llegamos a lo que hemos llegado hoy. ¿Okay? Y bueno, muy al contrario, los países de alrededor, todos los países latinoamericanos tenían una cosa muy parecida a la nuestra, la que sus bancos centrales hacían lo que les daba la gana con el dinero y por tanto tenían hiperinflación, ¿okay? Devaluaciones constantes, ¿okay? Y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy han cambiado las cosas, ¿no? En los países más de alrededor, más o menos se cumplen las normas, ¿okay? Hay mercados de futuros, ¿okay? Y los mercados de futuros contribuyen a que se estabilice el mercado, porque lo que ocurre es que los especuladores se pasan al mercado de futuros y dejan el mercado de spot para hacer operaciones de verdad, ¿okay? Y eso estabiliza el cambio. ¿Okay? Esa es una de las cosas que pasa. ¿Okay? Y por el contrario, nosotros nos hemos vuelto un desastre. ¿Okay? Es más, de hecho, la época en la que tuvimos CACOF, o sea que entre más o menos el mes de octubre del año 96 y el mes de junio del 98, el tipo de cambio estuvo relativamente estable. ¿Okay? O sea que contribuyó a que se regularizara el mercado de divisas por la misma razón que les digo. O sea, los especuladores se pasan al mercado de futuros, ¿okay? Y bueno, y juegan con bolívares, ¿no? Y les pagan en bolívares, por lo cual no se afectan las reservas internacionales y no hay la incertidumbre que se crea cuando el mercado no tiene esa válvula de escape que es el mercado de futuros. ¿Okay? Esa es la característica ¿cómo se llama? Beneficiosa de este tipo de mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, sin embargo, con los futuros, bueno, con los plazos, no con los futuros, con los plazos se puede hacer una cosa que se llama Forward Rate Agreement. ¿Okay?
Los gringos no le dicen Forward Rate Agreement, le dicen FRA. ¿Okay? Se usan las tres iniciales, FRA, le dicen FRA. ¿Okay? Y un Forward Rate Agreement consiste en comprar un activo, ¿okay?, en el mercado spot y vender el mismo activo en el mercado de plazos. ¿Okay? Fíjense, de plazo, que es un forward, ¿no? ¿Okay? Esto no se pase con futuro. ¿Okay? Entonces, usted compra un activo, por ejemplo, 100 acciones, ¿okay?, de una empresa cualquiera a un precio de $10, por lo cual está gastando $1,000, ¿okay?, y las compra en el mercado spot. ¿Okay? Y vende esas mismas 100 acciones en el mercado de plazo, forward, a $12 para entregarlas 150 días. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, o sea, si el día de la operación es este y el día de la liquidación es este, yo este día entrego $1,000, ¿okay?, y este día, que 150 días después, yo recibo $1,200. ¿Okay? Entonces, si yo calculo el rendimiento de esta operación, se calcula por la misma fórmula del cero cupón, sería 1,200 que yo recibo al final, entre 1,000 que yo estoy pagando al inicio, ¿okay?, le resto 1 y lo multiplico por 360 en 350, y eso me dice que yo estoy ganando 48% en esta operación. Es más, de hecho, a mí, el mismo día de hoy, me importa un pepino si las acciones se cayeron a 9, ¿okay?, o si las acciones subieron a 14, ¿okay?, porque ya yo compré a 10 y vendí a 12. ¿Okay? Lo que pasa es que a mí el 12 me lo entregan dentro de 150 días. Entonces, esto es equivalente a hacer un contrato de cero cupón, ¿okay?, con una compra y venta, o sea, una compra en el mercado spot y una venta del mismo activo en el mercado de plazo. Y eso es lo que se llama la primera identidad de estructuración, que pues de hecho los derivados me permiten construir instrumentos artificiales. Eso es lo que me permite hacer los derivados. Entonces, la primera identidad de estructuración, de esa estructuración de sintético, se hace así. O sea, un depósito, un liquidity, ¿okay?, es igual a un activo comprado en el mercado spot, ¿okay?, y estar corto, ¿okay?, en una operación de plazo. ¿Okay? O sea, que esta es la ecuación de estructuración. ¿Okay? O sea, liquidity es asset minus forward. ¿Okay? O sea, que es lo mismo que decir, estoy largo en el activo y estoy corto en el plazo. Y bueno, y de esa misma manera ustedes pueden reconstruir, ¿okay?, y calcular, por ejemplo, un crédito, ¿okay?, y calcular cualquier otra identidad, pues, ¿okay? Después vamos a ver en la clase de mañana, cuando veamos las opciones, vamos a ver la otra ecuación de estructuración. ¿Okay? Fíjense, cuando ustedes compran un activo en el mercado de spot y venden ese mismo activo en el mercado de plazo, tienen un forward rate agreement, o sea, tienen un acuerdo de tasas a plazo, que es la traducción literal de estos forward rate agreement. Ese acuerdo le permite convertir una operación de compra y venta de un activo, que puede ser una acción o un commodity, en un sintético de renta fija de corto plazo del tipo cero cupón. ¿Okay? Otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que usted compra un activo en el mercado de spot y al mismo tiempo vende ese mismo activo, ¿okay?, en el mercado de plazo. Por ejemplo, usted compra 1,000 acciones de la empresa XYZ a $30, ¿okay?, y vende a plazo de 90 días en base 30-360 las mismas 1,000 acciones, pero a un precio spot, pero a un precio, no spot, un precio de plazo de 33. Entonces me preguntan, ¿cuál es el rendimiento? Entonces, bueno, yo lo calculo, ¿okay?, y los flujos son los siguientes. Yo en el momento spot pago $30,000 porque estoy comprando las acciones de la empresa XYZ, y dentro de 90 días yo recibo 30,000 de la venta que hice el mismo día cero. Perdón, el mismo día previo el día previo al cero, ¿no? El día que se hacen las operaciones de las que se van a liquidar en cero. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo calculo el rendimiento de eso, debería ser 33 entre 30 menos 1,
por 360 entre 90. Y eso me da 40%. O sea que yo me estoy ganando aquí 40% anualizado. ¿Ok? Ojo, esto se puede hacer. ¿Ok? O sea, en la Bolsa de Caracas se pueden hacer operaciones de plazo. Lo que pasa es que ustedes tienen que conseguirse la contraparte, pero se puede hacer. ¿Okay? O sea que se pueden hacer sintéticos de depósito, ¿okay? Comprando y vendiendo acciones, ¿okay? En plazos distintos. ¿Okay? ¿Estamos? Sin embargo, los futuros y los plazos se usan sobre todo para hacer cobertura, ¿no? Y, por ejemplo, la cobertura siempre consiste en hacer lo contrario de lo que usted tiene, ¿no? Por ejemplo, si usted está largo, ¿okay? Su cobertura típica es vender, ¿okay? Vender a plazo o vender a futuro. ¿Okay? Si usted está corto, ¿okay? Su cobertura típica es comprar a plazo o a futuro. ¿Okay? Y bueno, y cuando ustedes hacen esto, el riesgo que ustedes están corriendo, en el caso de estar largo, es la tasa de interés del futuro. ¿Okay? Y en el caso de estar corto, la tasa de interés de la posición que ustedes tienen. ¿Okay? Ese es el riesgo que se corre. ¿Okay? Ok, y bueno, y para cerrar, ¿okay? Tenemos que ver las gráficas de compra y venta, que nos van a servir para la clase de mañana de opciones. Fíjense, si yo grafico en un diagrama utilidad-precio, ¿okay? Donde pongo la utilidad en este eje y el precio en este eje, esto se va a pagar, ¿saben? Yo voy a esperar mejor, lo hacemos en el siguiente video, y así que no queda esto apurado, ¿ok? Vamos a pararlo y lo hacemos en el siguiente video, ¿ok? Yo los vuelvo a convocar en un momentico y volvemos a entrar, ¿ok?